Ya en nuestro living, un conocido de todos. Si no lo conocen, ahora en 2 minutitos vamos a tener un avío sobre él. Es Sergio Palazzo, titular del Sindicato de la Bancaria, también candidato a diputado. Sergio, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Felicitaciones por el espacio. Y gracias por el espacio que nos dan a todos para opinar. Muy bien. Vamos a hacer un repaso de la carrera de Sergio Palazzo para el que no lo conoce. Acá puede haber alguna foto comprometedora tuya. Vamos a prestar atención, a ver. Bueno, vamos a verlo. Ya lo arregló con la producción entonces. Bueno, saliste bien parado, digamos, en la foto, ¿no? Acá ha habido algunos que salieron de chiquitos, uno de más grande, otro que viejo. Saliste bien, en la foto estabas bien. Lo bueno es que la foto es en el pensamiento y en la acción del lugar correcto. Te iba a decir, el archivo lo resistís. Sí, creo que sí. Sergio, ¿cómo es la última parte, el último tramo de la campaña? ¿Qué estás viendo de diferente? Mira, lo veo mejor, a mí me tocó ir y visitar en el paso previo, en las elecciones, en la parte previa a las pasos, ¿no? Y uno se encontraba con una sociedad, los vecinos cuando tocabas un timbre, cuando ibas a un comercio de cercanía, encontrabas cierta reticencia a recibirte, había fastidio, la gente estuvo mucho tiempo en su casa, producto de la pandemia, producto del aislamiento. En los comercios de cercanía hubo una caída de ventas. Vi algo totalmente distinto ahora. El fin de semana sin ir más lejos, estuvimos por la zona oeste, ahí por Ciudadela, con los candidatos a concejales de 3 de febrero, y veíamos particularmente en los comercios de cercanía, que son siempre como un efecto que irradia lo que pasa en el barrio, que la gente tenía otra mirada y decía, bueno, se reactivó la economía, esto de la mayor apertura de actividades económicas ha permitido que mejoremos las ventas, estamos mejor y había una expectativa de esperanza. Y en ese sentido, entonces me sale preguntarte, ¿ustedes podían vaticinar lo que era el resultado de las PASO o fue una sorpresa más allá de este malestar que encontraban en las PASO? Mira, pensamos que por ahí la gente iba a merituar un poco más el cuidado de la salud que había brindado el gobierno y que había brindado el espacio político que representamos, que es el Frente de Todos. Pero toda vez que avanzó el proceso de vacunación y la gente tuvo la posibilidad de salir un poco de esa angustia y ese miedo que generaba la enfermedad, empezó a priorizar lo económico. Claro, ya tomaba como algo natural el proceso. Claro, el proceso de vacunación y la posibilidad de que estuvieras bien y que pudieras empezar a trabajar, generó el reclamo económico. Quizá nosotros hicimos una merituación sobre la base del aspecto sanitario y nos agarra el final cuando el aspecto sanitario estalla en la última etapa y el reclamo fue económico. Creo que el gobierno toma medidas, tanto el presidente, la vicepresidenta, el gobernador nuestro en la provincia, y actúan en consecuencia. Por eso se incrementó el salario mínimo vital y móvil, por eso el tema de impuesto a las ganancias que se elevó a 175.000 el que no paga, y eso fue modificando lo que está pasando, ¿no? Sergio, tenemos una serie de intervenciones. Queríamos aprovecharte con una en particular, que es Macri hablando sobre el tema de la deuda, vos sobre el sector bancario, así que lo vamos a compartir y después tenemos una posición sobre eso. La plata del fondo, que es la plata de los demás países, la usamos para pagar a los bancos comerciales que vencían y que se querían ir. ¿Por qué se querían ir? Porque tenían miedo que vuelva el kirchnerismo. Bueno, si hubiera un abogado, dice a confesión de parte, relevo de pruebas. Acaba de confesar públicamente que ha violado las normas del estatuto del FMI, del cual Argentina es un país miembro, que les inhibe y les prohíbe utilizar los fondos con los que se financia
a través del organismo internacional para la fuga o el retiro de divisa. Eso está prohibido. Cuando vos te prestas plata al Fondo Monetario, entre las cosas que no podés hacer es que sirva para la fuga de divisa. Él lo acaba de reconocer y creo que a la Argentina le tiene que servir para tener una mejor posición negociadora ante el fondo. Eso te iba a decir, ¿sirve a los fines prácticos eso? Digamos, porque... Bueno, recordá que cuando nuestra vicepresidenta estuvo en Cuba presentando el libro, ella hace una referencia respecto a que el fondo debía rever la sobretasa que le había cobrado a Argentina, porque dice violaron su propio estatuto, y le contesta el secretario de prensa o el director de prensa que no había que rever nada porque el préstamo había sido bien dado y bien aplicado. Bueno, acaban de decir que no. Entonces me parece que eso mejora la posición de Argentina en la negociación. Más allá de lo que Macri tendrá que explicar en la justicia con respecto a estas declaraciones y el préstamo del FMI, ¿por qué los bancos nunca pierden? Él tendría, además que dar cuenta en la justicia de lo que acaba de decir, que dar los nombres de los bancos que lo presionaron para pagarle, porque si no se iban de la Argentina porque venía el kirchnerismo. Por dos razones. Primero, porque es casi una actitud extorsiva por parte de los bancos, si esto fue así. Y segundo, porque nosotros como ciudadanos tenemos derecho a conocer quiénes presionaron al gobierno argentino amenazando que se iban si no le pagaban, y ahí uno define si quiere dejar la plata en ese banco o qué quiere hacer con ese banco, ¿no? Cómo actúa como cliente y usuario de un banco. Ahora, es cierto que en la mayoría de los procesos siempre el sector financiero gana esto, y mucho más aún cuando hay una participación muy fuerte del sector financiero que en lugar de volcar al crédito termina volcando los depósitos en la compra o en la participación de títulos públicos, o en el caso de las LEBAC antes, LELIC después, porque tenés un riesgo de incobrabilidad cero, prestás a un solo cliente que es el Estado una cantidad de dinero que si no tendrías que multiplicarlo por un montón de empresas. Entonces es un acceso a una ganancia fácil y rápida que le proporciona ser partícipe de un mecanismo de financiamiento del Estado a través de los bancos. Por eso terminan ganando. Sergio, la noticia de los últimos tiempos antes de la elección es el tema cambiario, el tema del dólar. Vos, manejás información, sos de un sector que además históricamente venís viendo cómo es la dinámica cambiaria en todas las elecciones. ¿Qué ves en este contexto? ¿Te preocupa el dólar a 200, el dólar paralelo a 200? ¿Te parece que hay algo de especulación atrás de eso? Mira, es una maniobra especulativa. Siempre que hay elecciones se recalienta la plaza de ese dólar marginal, que no es un dólar que condicione el mercado, porque no es el dólar con el que vos comprás insumos. Cuando vos comprás insumos lo comprás con el dólar oficial. Entonces no debería tener una incidencia. Lo que hace ese dólar es generar una expectativa inflacionaria más alta a partir de esa fluctuación que tiene, producto de un proceso especulativo. Y algo que hay que decir con claridad es que terminen, y particularmente los portales de los medios económicos, de hablar de dólar libre. Es un dólar ilegal, y nosotros tomamos una referencia de expectativa inflacionaria sobre la base de un dólar que es ilegal. La semántica a veces nos lleva a leer que los medios económicos que defienden esos intereses especulativos te terminan poniendo en sus pizarras dólar libre. No, no es libre. Bueno, pero digamos antes que se le decía en negro, ahora se le puso blue para que sea un poco más light. Sí, bueno, la característica es, hay un solo término, es ilegal. Es como cuando te dicen el 40% de trabajadores está en la informalidad. No, está en un estado de ilegalidad. Ahora, estamos de acuerdo, pero también tenemos que estar de acuerdo en que la responsabilidad de achicar la brecha y de contener la cuestión cambiaria es del gobierno. No, es una brecha grande, 100%. Bueno, es una brecha vinculada a un dólar ilegal, pero digo, la Argentina se rige por el dólar oficial para la compra de insumos y tenés que pagar, o cuando compra también, o cuando recibe dólares, lo recibe a valor oficial. No debería tener esa repercusión, esa brecha de 100% o lo que fuera, no debería preocuparnos porque no es el dólar comercial con el que se maneja el Estado argentino y las empresas que necesitan de dólares para importar. Uno de los temas que sacudió en las últimas horas a la política fue el tema de la inseguridad, el crimen del kiosquero en Ramos Mejía. Hoy unas declaraciones de Larreta, el jefe de gobierno porteño, sobre el tema de la penalización o no de los menores. Lo escuchamos y después opinamos. No es bajar la edad, sino que haya un régimen penal juvenil especial. Hoy un chico puede votar a los 16 años, pero no es responsable y no...
Ahí hay una contradicción, ahí hay cuando puede ser que no sea punible. Mira, el impacto, lo primero es uno claramente solidarizarse con la familia que sufrió esta situación muy desgraciada, que es una muerte, un crimen bajo las condiciones en las que pasó. Mi temor es no por la familia, que con todo el dolor del alma puede tener una mirada, uno puede estar de acuerdo o no, pero surge el dolor. Pero mi temor es que se termine politizando un hecho de la naturaleza de lo que pasó, ¿no? Mal politizando en el sentido de que se use políticamente. Respecto a la imputabilidad o no de bajar la edad de imputabilidad de los menores o crear un régimen penal juvenil, yo creo que muchas veces se habla desde la oportunidad política cuando aparece un hecho de estas características. Yo preferiría que haya una especie de consejo de personas que científicamente acrediten que es lo mejor, porque no está tan demostrado que donde bajaste la imputabilidad de los menores haya disminuido el delito. ¿Esto quiere decir que se tenga que discutir o no? No, se tiene que discutir, pero lo tenemos que hacer con profesionales y con experiencias en el mundo que indiquen cuál es el camino correcto para disminuir eso. Pero además, el delito tiene una cuestión vinculada estrictamente a lo social. Es decir, en la medida que ha habido una Argentina que ha generado un marco de imposibilidad que todos los argentinos tengan igualdad de oportunidades para acceder a un empleo y todo se va generando a través del tiempo. No es un problema específico de este gobierno, es algo que tiene un trayecto en el tiempo y que tiene un fuerte componente social que creo que es lo primero que hay que atender y corregir. No, es claro que el problema de la seguridad es un problema multifactor, donde hay un montón de vectores que influyen. Ahora, ¿no es un tema incómodo para la política que, como es tan incómodo y tan difícil de resolver, aparece cuando aparecen estos hechos puntuales y después la política medio que le escapa precisamente porque no se pueden poner de acuerdo en un tema tan complejo? A veces las posiciones extremas son las que no ayudan a que ese debate prospere en leyes o en resoluciones que atiendan a la cuestión. Creo que habría que despojarse de posiciones extremas y buscar, como digo, a través de algo que científicamente esté comprobado por experiencia en otros países, de transitar ese camino. Y sí, de acuerdo con vos, es como que el tema aparece y se discute únicamente cuando hay un hecho desgraciado. Me parece que, y ahora voy a tener una función en el Congreso de la Nación y voy a tratar en todo lo posible de nutrirme de gente que me pueda asesorar en estos temas y que podamos trabajarlo sin necesidad de tener la espada de Damocles de un crimen que ha sucedido dramático para sacar una ley. Yendo directamente a lo más político, después de la PASO hubo una especie de Big Bang dentro del Frente de Todos, donde Cristina hizo una carta fuerte, dura, en la cual expresó su situación respecto a la cuestión económica, lo que ella creía que estaba mal, lo dijo en términos bastante fuertes y eso generó un sacudón que inclusive empezó a rondar en cambios en el gabinete o no. Después hubo cambios finalmente en el gabinete, eso pareció aplacarse. ¿Vos cómo lo ves? ¿Esa situación está calmada o dentro del Frente de Todos todavía hay un debate sobre cuál tiene que ser el modelo económico después del 14? Mira, lo primero que hay que reconocer es que el Frente de Todos es un espacio de una coalición de gobierno y como todas las coaliciones tiene tensiones internas que son por diversos motivos, desde posicionamientos ideológicos más o menos, desde posiciones de poder, desde medidas concretas y en particular que se toman. Entonces, es lógico y natural que en toda coalición existan tensiones internas. Esas tensiones internas tienen que tener un debate y tienen que tener una síntesis. Yo creo que se transitó esa etapa de la tensión interna con la carta, del debate posterior que se cristaliza en un nuevo gabinete y se está transitando la síntesis de cómo ese debate y esa síntesis que se alcanzó con un nuevo gabinete y con entender que había que llegar más rápidamente en el tema económico hacia el resto de la sociedad, es lo que nos va a permitir transitar los 2 años que quedan de gobierno de un modo absolutamente distinto. O sea, vos distinto. no ves que pase nada raro después del 14 si el gobierno vuelve a tener una derrota dura. Quiero decir, en el sentido político de la alianza. No creo que haya una cuestión de tirantez política a niveles de ruptura dentro del espacio. Sí, probablemente haya una discusión de que si las políticas fueron correctas o no, y si hay alguna política que no fue correcta, será natural que hayan cambios. Eso pasa en todos lados y en todos los procesos. Me sale preguntar el domingo qué pasa. Yo tengo una expectativa favorable en la provincia de Buenos Aires. Creo que nosotros estamos en condiciones de mejorar. Por diversos...
no me arriesgaría a dar puntos. Pero digo, nosotros tuvimos una situación, como le expliqué antes, que en el proceso previo a las PASO todavía teníamos un componente muy fuerte de fastidio de la sociedad por el encierro, por la situación económica. Esa situación económica empezó a tomar otro giro. Cuando uno mira, hay crecimiento en distintos indicadores económicos y seguramente va a seguir creciendo en lo que queda del año y el año que viene. Por otro lado, con el control de precios que efectúa el secretario Feletti, creo que va a lograr controlar y aplacar la bestia negra de este y de varios gobiernos que son los formadores de precios en la Argentina. Y también porque el espacio político de Juntos por el Cambio, creo que 48 horas antes de las PASO y ya conocedor que podía tener un resultado favorable, empezó a mostrar su verdadera cara. Y su verdadera cara es el ajuste, planteando proyectos para eliminar la indemnización, o como dice María Eugenia Vidal, que para generar empleo hay que pagar la mitad de un salario mínimo. Quizá muchos que no votaron al Frente de Todos encuentren hoy la posibilidad de votarlo porque van a reconocer en el Frente de Todos al espacio político que es capaz de generar derechos o defender los derechos de los trabajadores. Uno de los puntos que está pendiente en el Congreso y que quizás quede pendiente a la espera de la nueva composición que se arme después del resultado de las elecciones generales es el tema del presupuesto. ¿Ya lo vio? ¿Ya lo viste? No, había algunos comentarios respecto a que posiblemente se sancionara antes del día 10 el Ustedes no presupuesto. tendrían que No tendríamos que verlo, pero está claro que confiamos plenamente en las autoridades del Gobierno Nacional y en la elaboración de ese presupuesto, el presupuesto que el Gobierno necesita, y por supuesto que hay que acompañarlo, se analizará y si hay algunos cambios que hacer se efectuarán. Cuando se envía un presupuesto, se envía y después tiene una negociación política detrás, ¿no? ¿Qué descripción haces del ministro de Economía, Martín Guzmán, después de haber visto tantos ministros de Economía y tantos secretarios? No es un ministro tradicional, generalmente hemos tenido ministros muy variados, desde académicos hasta periodistas que tomaban whisky en la televisión, ¿no? Hemos pasado por un derrotero muy amplio en esto. Es un ministro que hizo un esfuerzo para resolver el problema de los inversores extranjeros privados y que tiene sobre sus espaldas la obligación de una negociación de la deuda satisfactoria para todos los argentinos. Creo que está en un buen camino y ojalá lo pueda resolver favorablemente. Hay una discusión todo el tiempo, incluso desde la oposición se dice hay un sector del gobierno que no quiere pagar. ¿Hay un sector del gobierno que está en contra del acuerdo? No, lo que creo es que hay un sector del gobierno que lo que reclama con mucha firmeza es que no se puede seguir pagando en los términos de plazo y en los términos de vencimiento que pactó el gobierno anterior. Y creo que con esta confesión que acaba de hacer el expresidente Macri, lo que terminamos de acreditar también es que hay que discutir la sobretasa que nos han cobrado a los argentinos. Está bien, pero vamos sobre los plazos legales. Si vos llegás en ciertas condiciones de no pago a marzo, caes en cesación de pago. No, vos lo ves que eso se va a arreglar antes sí o sí. Yo creo que eso tiene una resolución favorable con anterioridad, eso el presidente lo ha expresado. La idea no es no pagar, sino pagar en condiciones que no sea un sufrimiento para el pueblo. ¿Cómo está el clima en la CGT y el recambio de autoridades? Ya empezaste sonriendo. Eso es más complejo que todo el país. Claro. Hay un clima en el que estamos abrevando, creo que la mayoría de los dirigentes con cierto nivel de responsabilidad, de buscar la unidad. ¿Por qué buscar la unidad? Porque está claro que cuando gobiernan los procesos neoliberales o de derecha en la Argentina, su base de sustentación y de apoyo político son los grandes medios hegemónicos y el establishment económico. Cuando gobiernan los gobiernos nacionales y populares tienen que tener un anclaje para sus políticas en los movimientos sociales, en las agrupaciones políticas y en el movimiento obrero. Si el movimiento obrero está unido, no puede ayudar a cristalizar las políticas de un gobierno que les es afín y al que ayudó a llegar al poder. Y además porque es absolutamente necesario, porque siendo consciente y haciendo una buena elección y revirtiéndola, no menos cierto es que vamos a estar muy ajustados en el Parlamento para sancionar leyes o para evitar la sanción que otros quieren. Y en este caso, como dije recién, el espacio de Juntos por el Cambio fue muy claro en su propuesta al electorado y ya no se ruborizan. Antes te lo escondían o se ruborizaban. Ya no se ruborizan y te dicen vamos por la indemnización de los trabajadores. ¿Vos ves que viene una embestida contra los trabajadores? No tengo ninguna duda que viene esa embestida. Martín Tetaz lo acaba de decir hace poquitos días cuando dice
esto de hecho se va a dar la discusión de la reforma laboral porque está recontrainstalado. Es decir, no tienen problema, ellos ya instalaron el tema y el único espacio político que puede defender con garantías de éxito la preservación de los derechos de los trabajadores es sin duda el Frente de Todos. ¿Y se puede dar alguna discusión con matices dentro del mismo sindicalismo? O sea, por ejemplo, donde estás sentado vos estuvo Antonio Caló y dijo: yo, para discutir cuestiones de convenios colectivos, estoy dispuesto a dar los debates, digamos, no a una reforma laboral. Mirá, todos negociamos sistemáticamente y cada un año tenemos paritaria, y vos cuando discutís paritaria no solo discutís salarios, sino que discutís las condiciones de trabajo. Es decir, sobre nuestros convenios discutimos todos los años para actualizarlo, para mejorar los salarios. Una reforma laboral, lo que pasa es que la reforma laboral planteada siempre en la Argentina es para quitar derechos a los trabajadores. Podríamos hablar de una reforma laboral que sirva para generar empleo y mejorar derechos. Por ejemplo, no es la única alternativa, no es la gran solución, pero una alternativa y una solución para generar empleo es disminuir la jornada de trabajo. Hay sectores que lo pueden hacer y me parece que eso generaría empleo y va en línea con lo que están tratando otros países en el mundo, ¿no? Tenemos poquito tiempo, Sergio, pero quería hacerte una última pregunta. El Fondo Monetario hace un tiempo planteó que era necesario cobrar un impuesto global a las grandes fortunas. En algunos casos hablaron del 15, del 20% con matices. De hecho, no un impuesto a la Argentina, que fue un tributo por única vez, sino algo constante a las grandes fortunas. ¿Te parece que Argentina tendría que trabajar parlamentariamente en ese sentido, digamos, de cobrar a los que más pueden pagar, digamos, para que haya un nuevo impuesto de ese estilo? Toda reforma tributaria tiene que tender a ser progresiva y donde los que más tienen más aporten. Argentina dio una discusión y celebro que hayan sido Máximo Kirchner el que la presentó y los compañeros y compañeras diputadas del Frente de Todos, quienes valientemente instalaron el tema, lo pusieron en valor, lo discutieron, lo sancionaron y fue ley el aporte solidario de las grandes fortunas. Resulta ser que 200 grandes familias muy ricas en la Argentina se ve que trastocaron la mente de muchos argentinos, hicieron una gran campaña y hasta esto fue cuestionado. Bueno, yo creo que hay que proseguir en esa línea de discutir que quien más tiene, más debe aportar. Y si lo están discutiendo a nivel mundial, me parece que no es una discusión disociada. Pero acá tenemos la costumbre en este país, no nosotros los argentinos, pero sí los formadores de opinión de los medios hegemónicos, de creer que lo que pasa en Argentina no pasa en el mundo. Parece ser que los problemas de la pandemia son solo de la Argentina. No, pasaron en todo el mundo, los económicos y los de salud. Pero te instalan como que Argentina es el único país responsable de todo lo que pasó en la pandemia. ¿Hay inflación? Sí, hay inflación porque hay una suba de alimentos en todo el mundo, que han subido los precios de los alimentos, pero pareciera ser que en el único lugar donde se discute esto es en Argentina. Y cuando uno dice, vamos a cuidar los precios poniendo por 90 días nomás, o hasta el 7 de enero un poquito más, bueno, se viene el mundo abajo y salen todos los medios a defender a ese sector empresario que tiene rentabilidades superlativas. Entonces creo que hay que ponerlo, hay que ser valiente, hay que discutirlo, y ya lo dijo la vicepresidenta en un acto en La Plata. Los que tengamos responsabilidades políticas tenemos que tener la valentía de dar estos debates y bancarnos la que venga. Sergio, muchas gracias. No, gracias a ustedes, muy amable. Pasó Sergio Palazzo, interesante entrevista en Redacción IP.